Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el quinto episodio de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos con Dardo Gasparré. ¿Cómo le va, Dardo? Bien, bien, gracias por omitir el don. Claro, iba a decir Hola don Karina, y no lo buen dije. día a todos. No lo Bien, dije. gracias, porque tiene que ver, el don en la Argentina es con la edad. Pero no, bueno, depende, porque, a ver, tratemos de pensar que vamos a tener un público hispanoamericano, iberoamericano, todo el habla española. Escuchame una cosa, elegimos un grupo de notas, un grupo de ideas y de notas que rondaban alrededor de una idea que Dardo viene ahí mascullando hace mucho tiempo, que es la del político profesional. El político profesional y sus derivados, cómo se llega a eso, cuál es la idea de la diferencia entre la profesionalización y ser un profesional de la política, y yo sumo a todo esto si esto no ha sido causa o consecuencia de la progresiva degradación de la calidad de los políticos. Así que, ¿querés contar vos más o menos cómo venía tu nota, que era como súper Bueno, sí, poética? yo creo que también tus notas se interrelacionan muy bien con lo que yo estoy sosteniendo, porque por un lado o por el otro, del lado del político, del lado de la clase política o de la casta política, y del lado de las orgas internacionales, que incluyen todos los movimientos indigenistas y sobre lo que estás escribiendo. Es lo mismo, es la misma cosa. Es en definitiva la incapacidad del sistema político o de los políticos locales de responder a lo que la gente espera, que obviamente la gente siempre espera mucho. Justamente una de las misiones del político es decirle, mira, lo vamos a hacer pero no instantáneamente, o lo vamos a hacer con tales requisitos. Por supuesto, ahí aparece el político profesional, que lo único que quiere es ganar el poder, porque vive del poder. Ese concepto de vivir del poder es muy peligroso. Que la política sea una carrera, a mí me parece, mira, yo no sé qué pienso de esto. Me llama la atención la cantidad de máster, de cursos, de cosita, más grande, menos grande, respecto de la formación política. ¿Entendés? Hay cosas puestas respecto de la formación del político. Yo no sé si eso, no sé qué me parece, no sé qué pienso de eso. En principio me parece mal que la política sea una profesión. Sí, tú sabes que yo lo llamo LinkedIn Sí, porque me encanta es mi eso. manera ofensiva de decir estás buscando un laburo. Ahora, es decir, sos suficientemente vago como para no tener ninguna cabida en ninguna otra actividad. Comprendo y acepto y pido disculpas porque es demasiado ofensivo. Pero resume bien el problema global, es decir, analizado como conjunto. Entonces yo creo, hay algunos temas que son muy difíciles de eludir. Cuando yo tomo la profesión como política, cuando tomo la política como profesión, estoy pensando en lucrar. ¿Por ¿Y qué dónde decís? está Porque, y a ver, dónde no, está el? claro, Y eso. si yo voy a obtener un rédito de la política, mi sueldo no es solamente lo que gano en blanco en la Cámara de Diputados cuando gano, es mentira. Si uno mira todo el sistema político, hay mucha gente que vive de la política, que ocupa cargos, no los ocupa, tiene lugares de influencia, no los tiene. Entonces la remuneración es difusa. ¿Cuál es la Claro. remuneración? ¿De dónde viene la remuneración? Entonces cuando esa remuneración es difusa, y además es múltiple, porque que hay políticos que ganan 30.000 pesos y otros que ganan 250.000 en lo mismo. Si las amantes y los amantes ganan mucho más que los otros, por ejemplo, ¿no? No sé. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que yo introduzco el concepto de lucro y elimino el concepto de vocación y hasta de sacrificio que tiene la política, se hace muy difícil Claro. tener una actitud donde yo voy a postergar ciertas necesidades en aras del bien del propio país. Yo no postergo más nada, yo te doy todo lo que vos querés porque necesito tu voto. Yo necesito tu voto porque es mi LinkedIn, es mi manera de permanecer en el puesto. ¿Y esto cómo lo Entonces, ves en función de, a mí un tema que me obsesiona es el tema de la polarización? Me obsesiona porque pienso que es la causa de la baja de calidad
de esto que llamás vos la casta política. Vos, por ejemplo, hagamos un esfuerzo de ponernos en la cabeza del kirchnerista, ¿no? El kirchnerista medio. El kirchnerista medio tuvo que comerse el sapo de votar a Alberto Fernández, que los estuvo puteando, no sé, una enorme cantidad de tiempo. ¿Por qué Cristina logra venderles a Alberto Fernández? Para vencer al enemigo. Entonces tenés algo más degradado aún de lo que... o sea, a un tipo de mucha menor calidad profesional, técnica, humana, de lo que hubieras tenido. ¿Entendés? Incluso para ellos mismos. Estoy hablando de ponerme del otro lado de la grieta. Incluso para ellos mismos. ¿Entendés? Y lo mismo nos pasa en cada lugar. Yo te voy a corregir nada más que un punto. Sí. Vos estás cometiendo un error. Vos creés que Cristina es mejor que Fernández. Para los kirchneristas, yo creo sí. que no. No, para mí no, bueno, pero para los kirchneristas... Bueno, la prueba es que no la votamos. A ver, lo que logra Cristina con esto es incorporar al sector peronista que no la traga. Tal cual. Eso fue lo que logró. Y además, hay una cosa simultánea que pasó con eso, que yo creo que la hemos omitido. Y es que Massa traiciona al sistema y se va con el peronismo. Y cuando uno mira los Excel, yo me tomé el trabajo de hacer 40 Excel con las desde las PASO en adelante. Y en ninguna se le podía ganar al peronismo unido. Y Massa se fue. No es solamente Alberto. Alberto se llevó a Massa. Es más inteligente el movimiento de Massa que el de Alberto. Massa es el que define, con sus 8, 7, 9, 10%, Massa es el que define el triunfo peronista. Y nosotros seguimos creyendo Alberto. Alberto fue un mascarón de pruebas, fue un cámpora. Sin duda. Fue un cámpora sin irse a puerta de hierro. Tal cual. Volvemos a hablar de políticos profesionales. Massa, Cristina, que son Alberto. Los políticos profesionales. Vos fíjate, nosotros hablamos, demos un salto, nosotros hablamos de Churchill. Sí. Churchill fue un tipo que agarró un micrófono y le dijo al pueblo, cuando todo el mundo, no solamente Inglaterra, no solamente Gran Bretaña, no solamente Estados Unidos, todo el mundo creía que era mejor pactar con Hitler y que era mejor hacer una alianza porque entonces de esa manera iban a pactar con el enemigo y qué sé yo. Churchill es el único que se alza y dice algo que era impopular y que jamás habría dicho un político profesional. Vamos a morirnos. Sí. Vamos a agarrar un fusil y nos vamos a morir. Y luego les dice, y nada tengo para ofreceros salvo sangre, esfuerzo, sacrificio, sudor y lágrimas. Pero vos mirá que es piolísima el ejemplo que vos pones, porque ahí vos pensás que Churchill hace caso omiso a su estructura partidocrática. O sea, le importa 3 bledos. Y eso no importa nada. Exacto. Más, la fuerza la obliga a ir con él. Pero te recuerdo una cosa, Churchill no era un político profesional. Claro, y te iba Churchill, además de tener recursos propios, vivía de sus libros. Yo he leído las biografías de Churchill, 3 o 4 biografías muy buenas, que se han publicado en los últimos 2 años, y en todos los casos, él le decía a su mujer, Clementine, no te preocupes porque vivimos de los libros. Ese concepto de que yo estoy independiente de todo, de que soy independiente de mi partido, de que soy independiente de la situación económica, de que no dependo de que me elijas o no, porque Churchill lo habían echado varias veces, ya, no. Convengamos que Churchill fue un desplazado, un montón de veces lo sacaron a patadas. Ahí te quiero volver al político profesional en relación con la estructura partidaria. Porque el político es un efecto de la estructura partidaria. Y vamos a la estructura partidaria. Vamos a la estructura partidaria. Otra cosa que el argentino no quiere entender, y es que mientras haya boleta sábana, y cuando digo sábana no digo que haya esa cosa impresa por partido, que no tiene nada que ver la boleta única con la boleta sábana. Nada que ver, separemos los dos conceptos. ¿Qué es una boleta sábana? Es la obligatoriedad que yo tengo de votar por un partido para poder votar por un diputado. Mientras haya boleta sábana, mientras existe ese concepto de que el político reporta a su partido, acá no hay arreglo, porque el partido es la usina de corrupción. Y no estoy hablando solamente del kirchnerismo. Y no estoy hablando solamente de estos últimos 10 años.
Y no solamente hablo de los últimos 10 años. Exacto. El pacto de reforma de Constitución del 94 es un pacto espurio y corrupto, así de simple, entre los dos partidos centrales. El partido, tradicionalmente, tenía los grandes ateneos, era un formador no solamente de opinión, era un formador de políticas públicas. Los famosos ateneos radicales, Sí. que la gente ya ni se acuerda de lo que es, el famoso Ateneo Sabatini, ¿cómo trabajaban? ¿Cómo funcionaban? ¿De dónde sale Frondizi? ¿De dónde salen muchos políticos radicales muy importantes? Esos Ateneos funcionaban dividiendo la temática en materias. Entonces yo asistía a los cursos que se daban sobre, no sé, política pesquera. Y ahí iba mucha otra gente. Y escuchaban a los expertos, escuchaban a los especialistas. A mí me han llamado a veces para dialogar sobre ciertos temas y yo no tenía nada que ver y me invitaban a gente que pensaba de mil maneras distintas. Pero ¿qué lograbas con eso? Hacer como una camada de gente interesada, con conocimiento con alguna posibilidad de evaluar quién sabía y quién no sabía. Entonces, cuando vos ibas a poner un ministro o ibas a poner un funcionario, salían del Ateneo, ya habían manifestado una vocación, un interés, una necesidad de profundizar. Bueno, esos partidos, que ese es el concepto del partido. Cuando a uno le dicen el partido es esencial a la democracia, con lo cual parece que te lapidan y te impiden que seas persona, solo puede ser partido, están usando ese viejo concepto del partido, donde es un formador de opinión, pero un Ahora vos formador mirá, en por el ejemplo, sentido mirá educativo. cómo funciona la partidocracia y las coaliciones, porque viste que no tenemos más partidos, son todos grupos, coaliciones, 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 frente. Bien. El peronismo nunca fue partido, nunca Bueno, ganó una elección como claro, partido, como un partido no. nunca, ni Perón, ni Perón. Acordarse que Perón no ganó nunca con el partido peronista al frente, siempre fueron alianzas. Ahora, escuchame una cosa, te decía, por ejemplo, que vos lo que tenés ahí, y que la sociedad lo acepta, es que tenés lugares en que les tenés que brindar a la partidocracia. El caso de el INADI con Donda. ¿Cuál es la preparación de Donda? Ninguna. Se lo tenés que dar. Y nosotros lo aceptamos. ¿Cuál es la preparación de el ministro del Ministerio de las Mujeres? Pero nos ha pasado no en este gobierno, en todos. Como tenés que estar repartiendo, esta profesionalización de la que vos hablás, que no es ser político profesional, sino que ser idóneo, queda corrida a un lado. Y nosotros lo aceptamos como tal. ¿Entendés? Entonces, Sí, por supuesto. por eso digo, hay una cosa del mecanismo, que si la gente entendiera cómo funciona el mecanismo de los partidos y de qué manera los partidos grandes armaron las leyes electorales y las leyes de formación de partidos para cerrar la puerta, poner una tranquera, perder la llave y que no entre nadie más. Entonces, Totalmente de acuerdo. la cuesta Totalmente de acuerdo arriba con de un vos. partido nuevo es infinita. Es infinita y te condena a negociar con los sellos de goma, que son los que ya todos conocemos, que la verdad que no los quiero calificar, No, ni vale la pena pero, nombrarlo porque es darle pero, protagonismo a pero quienes no votamos. te meten en otro mercado persa de vender y comprar que no puede salir bien. Y aún todo el sistema de financiamiento. Cuando vos querés ser vamos a suponer que vos seas heroica y quieras ser una diputada independiente y digas, ok, formo mi partido, consigo los 4.000 tipos, logro tener los controles de las boletas y logro poder fiscalizar todas las mesas, bla, bla, bla. Tú consigues todos esos, pero necesitas más o menos el cálculo, son $500.000 para hacer una campaña razonable. Ahí hay más o menos 250.000 de afano entre el tipo que maneja tu publicidad y el sistema publicitario, ¿no? Pero hay $500.000. ¿Quién tiene $500.000 para postularse a diputado? Un político profesional, que además tiene los socios y los banqueros, Pero entendiendo por Dardo, banquero el a mí me término. da risa, por ejemplo, cuando te dicen de la campaña de un político chico, outsider, o un partido chiquito, y lo financia Pirulo, lo financia la Sí, provincia de bueno, Buenos Aires. ¿Quién se piensan que financia a los partidos grandes? Todo es plata del Estado, todo y es a los plata de los chicos, contribuyentes. y a los chicos los obligan a que lo financien Exactamente, intereses, porque no es exactamente. no solamente el ¿Cómo? Estado,
son Cuando, los habla- intereses los que te cuando financian. hablamos de un Con lo cual, partido en vez de cobrar chico, hablamos de que juegan no con la cancha inclinada, la cancha inclinada, embarrada, con una pierna atada. O sea, ¿qué además, lo...? Decime, ¿sabes decime. cuál es lo grave? Lo grave es que lo obligás a ser corrupto, aún siendo independiente. Lo obligás a jugar un juego para Tiene que el que no... pactar mugre, Exacto, exacto. No, tiene no hay que manera. arrodillarse en la mugre, tiene que Exactamente. convivir con la basura. Entonces, ya lo estás matando antes de empezar, estás matando el concepto. Vos hablabas recién del sistema electoral. Fíjate, las PASO, que todos sabemos, primero, yo estoy en contra de postergar las PASO. No me gustan las PASO, pero no quiero cambiar en este momento porque cualquier cosa que haga va a ser para peor. Sí, sí, claramente. Ahora, las PASO que te obligan a una infinita cantidad de cosas. Si tú miras todos los requisitos que hay que cumplir en las PASO, es la típica de que son las leyes minuciosas de las que habla Tocqueville, ¿no? Son Exactamente, histéricas sí, leyes sí. minuciosas que te prohíben todo. Todo está permitido, todo te obligan y todo pero las PASO no tienen una sola palabra sobre la posibilidad de que los partidos elijan a cualquier afiliado que se presente para diputado. Ni siquiera dentro del sistema de los partidos, de la unidad de boleta y de la boleta sábana y de la boleta acordada por las cúpulas, ni siquiera ahí yo puedo, siendo afiliado del partido, presentarme como candidato a diputado. No me deja, que sería por lo menos No, es que una además lo que vas a oportunidad. tener en el partido grande es que te imponen el piso. A ver, con lo cual ya Eso, está, pero imposible. ahora, si yo pudiera, imaginemos que yo soy del partido, no sé, socialista, debería poder presentarme con otros 1000 tipos a las PASO y que las PASO definieran Sí, quiénes son los 20 candidatos a diputados. Es decir, la sociedad. No se puede, ni siquiera hablemos de la elección por distrito, de la elección por personal. Yo no, tuve porque una eso sería discusión con cambiar un la ley. político que no es peronista hace más o menos 12 años que me insultó, pero no es que discrepó conmigo, me insultó, me dijo que cómo podía concebir que un diputado se eligiera por distrito, porque ese era el final de los partidos políticos, Pero claro que porque sí. además eso garantizaba que ganaran los partidos más importantes, lo cual son macanas, porque no es Sí, cierto y además la realidad lo muestra. Entonces, porque ¿qué es lo que quiere el partido? No solamente impide que la ciudadanía, que digamos 200.000 ciudadanos elijan a Juan Pérez y luego le exijan cuentas a Juan Pérez. Eso no es lo que le interesa al partido, no es lo que más le molesta. Lo que más le molesta es que el político no dependa de él para claro. poder elegir. Sí, sí. Entonces, como yo necesito al partido, otra vez me corrompe, me mete en la alianza, me crea obligaciones, me crea carpetas y me mete dentro de la mafia. Y además, Dardo, te hace otra cosa que a mí me parece, no te voy a decir más grave, pero a la larga tal vez sí. Además de la prostitución económica y burocrática de la que estás hablando, hay una enorme prostitución de ideas. Cuando vos tenés un frente, volvamos a el bipartidismo, vos tenés un frente y el frente es para ganarle al que está enfrente, porque el que está enfrente es un monstruo, no, es esta vez, hay que sacarlo de encima después, hay que dejar los ideales para después. Viste que el discurso siempre es el mismo. No importa lo que vos pienses, porque lo importante es unirnos todos contra ese. Cuando nos Claro, unimos lo que en todos el contra ese, fondo, pero esperá, porque lo que te iba a decir, cuando nos unimos todos contra ese, lo que vos estás haciendo es agarrar a un tipo que piensa que este papelito es blanco y lo pones al lado, adelante o atrás del que piensa que este papelito es negro. Porque todos se tienen que unir contra el que está enfrente, contra el otro. Entonces, vos le decís a los que piensan, a los que siguen al político que piensan que este papel es blanco y a los que siguen al político que piensan que este papel es negro, le decís, che, voten todos juntos, porque lo importante es vencer al que está allá. ¿Y qué pasa en campaña? ¿Qué vas a tener con el tipo que piensa que el papelito es blanco? No vas a poder decir que el papelito es blanco, porque va en la misma lista que el que tiene el papelito negro. Achatás las ideas. Eso para mí es la traición a la política más enorme. Además de lo que vos estás diciendo, que es el barro mismo, la guita de las boletas, todo, estás matando la estructura de ideas, estás matando el debate ideológico per se.
Vos no le Bueno, das libertad al político que quiere defender sus ideas, porque como los metés todos en una argamasa, que tienen que estar todos diciendo lo mismo, no dice nadie nada. ¿Qué dicen? bueno, Solamente dicen el otro es una porquería. ahí donde se unen tus notas con las mías y donde el político profesional y el sistema atado al político profesional, que es la polarización, se empiezan a unir con el sistema internacional de gobernanza internacional. ¿Por qué? Porque también las palabras, las ideas y los conceptos se empiezan a anular. Se produce una suerte de devaluación y redistribución de la inteligencia. Y como toda redistribución de la inteligencia, siempre se redistribuye, siempre se iguala para abajo. Entonces, como hay quienes nos ponen una boleta única, empecemos por ahí, nos ponen la boleta única, con la idea de unirnos y juntarnos para luchar contra el enemigo tipo Orwell. Exacto. Después nos ponen la imposibilidad de decir ciertas palabras, nos ponen la lucha de distintos sectores que lo único que quieren o lo único que tratan es de evitar la democracia local y transformarla en una especie de en vez de democracia es una demoburocracia internacional que va a decidir quién sabe qué cosas que tienen que ver con tu destino. Nosotros terminamos igualando la inteligencia para abajo. ¿Qué es lo que tú dices de las ideologías y de las ideas? Porque, en definitiva, cuando yo acepto unirme contra el enemigo común, lo que estoy haciendo es abandonar la prédica. Porque ¿cuál prédica? ¿En qué me parezco yo a Lustó? ¿Qué Exacto. vamos a Bueno, predicar juntos? Que los ahí otros son tenés. malos. Ah, y que dura Exacto. 4 años, porque dentro de 4 años ganan los otros. Pero aparte, mirá, el caso de Lustó es un caso fenomenal. El Sí, caso sí, de sí. Lustó es un caso fenomenal, y digo por qué. Porque es el que queda más fresco, está a 15 minutos, y es un político que larga y crece bajo el kirchnerismo, ¿no? Bajo el Sí, kirchnerismo, sí. cuando el kirchnerismo no tenía el desprestigio, o tenía, digamos, otra visión frente a los medios y frente a la clase cultural y académica. Es el que pone la firma de la crisis más importante del kirchnerismo. ¿No? Recordemos que es Sí, la pluma de la 125. Después se la va pluma y la lucha. y la lucha. Pero siempre en el Estado, siempre comiendo de mis impuestos. Fenómeno. Sale de ahí, va y empieza un derrotero por una especie de neosocialismo, un socialismo que se hace socio de Lilito, Carrió, socialismo Lilito, que tiene. Lelito, también estaba en esos grupos Ocaña, si mal no recuerdo, Ibarra, el Y radicalismo que también estaba en la línea esa, Pratgay, que fue la primera Prat, etapa de Macri, no Pratgay, nos olvidemos. Pratgay y Donda, ¿Y dónde? Y Sí, sí, Tumini, man, bueno, Tumini. O así sea, que, así. a ver, el que votó eso no tenía Google, no tenía tu Wikipedia tan querida. Y ese UNEN va contra el macrismo. O sea que es un tipo que ya tuviste dos posiciones contra el macrismo. Entonces el macrismo lo adopta y lo manda de político profesional como canciller. O sea, lo manda al país más Embajador de, sí, importante a y, sí, y lo traiciona, representar y no y traiciona, lo papelonea, pero cómo no, pero a ver, el traidor traiciona, no sé si lo tengo por que explicar supuesto. en muchas versiones. Wow. Y después de eso, lo recuperan y lo ponen y le entregan las dos senadurías del distrito más importante de Cava, de Ahora, Cambiemos, que es Cava. falta un punto, que nosotros, los giles, vamos a ponerlo, digamos, en términos técnicos, nosotros los giles lo votamos, Vos, yo no. creyendo que nos vamos a unir con él y va a salvar la República. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué Ojo, porque pasa? no nos ensañemos con el pobre Lustó que está de capa caída. Lustó es un paradigma. Lustó es un Sí, molde. lo que yo digo es Es que un molde de un simplemente es tipo que un... puede decir absolutamente cualquier cosa. Hace 15 minutos te digo cualquier cosa y después lo votas. Bueno, lo que pasa es que el político profesional termina siendo traidor.
Porque la única cosa que le importa es el poder, porque el poder es su LinkedIn, otra vez, es su trabajo. Lo único que le importa es el poder. Es incapaz de tomar una decisión patriótica, perdón por usar el término patriótico, porque parezco un ciudadano normal, pero en vez de tomar una decisión patriótica, aunque sea dura, yo pienso en mi puesto. Bueno, ahí te quiero Ahora, poner en algo. preguntale a Merkel si cuando ella toma una decisión piensa en su cargo. No sé, vos te gusta más Merkel que a mí, pero te quiero meter, ya que No, mencionaste es que me Europa. gusta más, te digo por qué me gusta más. No porque, más allá de las medidas o las decisiones que tome, pero me gusta la capacidad de decir, estas son mis ideas, esto es lo que yo creo que le sirve a mi gente y lo hago. Eso es el tema. El tema no Merkel es que tiene yo esté de algo, acuerdo. voy a agarrar la piola de Merkel para llevarte a algo que vos nombraste mucho, que es el político de esa característica, el político Borgen, el político que El cobra, político con vocación de servicio es sí, lo que que cobra todos una guita. soñamos. A ver, Merkel está en política hace 700 millones de años, no es el mismo caso, pero sí es el político que puede andar por la calle, que vive en una casa más o menos, que no tiene, que en su prolongada trayectoria en el poder no hizo una enorme fortuna, que su familia no labura, digamos, no depende del Estado. El político el político no bananero, que en ese sentido se parece mucho Merkel a la ficción que es Borgen. ¿Por qué te llama tanto la atención a vos, Borgen? A mí lo que más me llama la atención de Borgen es nuestra propia reacción. Mis amigos dicen, Borgen es muy inocente, es muy naive. Claro, para los argentinos, ser una persona normal, decente, que defiende sus ideas, insisto, con las que yo puedo coincidir o no me importa No, porque nada, aparte Borgen hace millones de que acuerdos en los hace lo cuales que cree que les... traiciona a uno, deja al otro, digamos, tampoco es Ahora, que Heidi. pero no, 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 hace lo que cree que sirve, hace lo que cree que le sirve al país, que en definitiva termina siendo su carrera, porque uno hace eso. Es decir, hay dos maneras de concebir la política. O esto le sirve al país y entonces me sirve a mí, o esto me sirve a mí y entonces no me importa más nada que eso. Y también Borgen tiene algo interesante para lo que estamos hablando, que es, Hay dos maneras de concebir la política y yo creo que nada más que dos, o mejor dicho, el poder en la política. Una es hago el que viene al país porque a la larga se aprecia mi esfuerzo y se aprecia mi éxito, o simplemente decir hago lo que me conviene a mí y del resto no me importa nada. El político profesional, así definido como lo defino yo, es ese, el que dice yo hago lo que me conviene a mí, no me importa nada, ni del partido, ni del país, ni de la gente, ni de nada. bueno, El poder por el poder mismo, ahí voy a, Maquiavelo, un, a página una 1, idea es decir, a una idea que yo hice en una nota hace un tiempo. A mí me gustó mucho una vez una reflexión que había hecho Pérez Reverte, estaba hablando de Pedro Sánchez. Y dijo que le fascinaba el personaje. A mí también me fascina mucho ese personaje. Me fascina mucho ese tipo de personaje. Dijo que le parecía un killer. Era un tipo que mientras te abrazaba, calculaba entre qué costillas te iba a meter la puñalada. Y decía, es un killer, no le importa nada, no tiene moral, no tiene nada. Lo único que le importa el es el puñal, poder. sí, sí. Me sorprende cuando tú me preguntas qué tengo con Borges. Me sorprende que los argentinos creemos que Borges es naif, porque nosotros estamos acostumbrados a una política sucia y tramposa. Entonces, no es que Borges sea naif. Nosotros tenemos una imagen del político pirata. Entonces, obviamente, Borges nos parece una locura. Nos parece una locura que alguien termine su mandato y se vaya a trabajar de lo que hacía antes. Y te recuerdo que estos países que tanto admiramos, hay muchos políticos que siguen trabajando. Durante el mandato siguen trabajando de lo que hacían. Mira, no te Exactamente. queda muy lejos, no te queda muy lejos, Uruguay. Tabaré, que yo no comulgaba en nada, y sin embargo el tipo seguía teniendo el consultorio, no como Fernández. El tipo se ponía su guardapoder, era un oncólogo de nota. Hay algo interesante en eso cuando ves series o películas de estos países como Borgen,
que el ministro va en bici, pero real, no para la foto, que se ¿Te te acordás puede... que mataron a uno? ¿Te acordás que mataron a uno que iba en bicicleta? Un famoso ministro. Pero, digamos, tipos que tienen una casa común, Sí, una vida común, que la familia labura de otra cosa, que no depende, que no tiene a los hijos, a los nietos, al amante, enganchados en el Estado. Hace una cosa muy interesante, ahora estamos spoileando, no nos escuchen los que quieren todavía no vieron Borgen. Hace una cosa muy interesante, es que en determinado momento no le cierra a la protagonista la deriva de su partido, no le gusta, no se siente cómoda, agarra, va, bueno, primero vuelve a su vida normal, agarra, va y funda otro. Y arma otra cosa. Digamos, prima su idea de cómo debe ser la política, equivocado o no, prima su ideología por sobre la lealtad partidaria y la estructura del la Estado lealtad y la conveniencia, porque y tú la conveniencia. al desarmar tu partido, democracias parlamentarias, donde el jefe del partido es automáticamente el primer ministro. El jefe del partido ganador es automáticamente el primer ministro, Exacto. como es la inglesa y otras democracias parlamentarias, donde el partido no es irrelevante, tampoco, pero tiene otra estructura de opinión y otra estructura de poder distinta. La forma en que se ganan el lugar en cada partido es diferente. No viene alguien y dice, voy a poner a mi hijo de candidato en tal lugar. Los hijos de son para otra cosa estas democracias. Y Bueno, cada uno se gana su lugar. y acá te traigo a algo que te comentaba, que a mí también me parece que tiene que ver con el mismo tema, y es el político killer. El político que en función, yo te había comentado que había escrito una nota por un comentario que había hecho Pérez Reverte, en el cual hablaba de Pedro Sánchez. Y decía que era un killer, que era un tipo que cuando te abrazaba estaba calculando el lugar en el que te iba a clavar el puñal, porque entre las costillas, porque era un tipo que no le importaba nada. Con tal de estar en el poder, te puede decir A, te puede decir B, te puede amar, te puede traicionar, lo que sea. Sin nuestro sistema político partidario, el político killer es muy difícil. ¿Entendés? El político que no le importa nada, que no se debe a nadie, no el político sagaz, el político que tiene el timing de la demanda Sí, sí. popular, sino el político que, como sabe que se va a sostener de todas maneras, porque sabe cuáles son los hilos que hay que mover, no le importa nada. Un tipo que puede mentir su carrera, su tesis, que puede decir que no va a hacer algo que al día siguiente lo hace. Esto es lo que pasa con el político que no se debe a la gente, con el político que no tiene que rendir cuentas, que su relación con el votante está intermediada por el partido. Los que no se deben a la constituency, como dirían los políticos americanos. Es muy común, en cualquier ciudad, en los barrios americanos, ponen un cartel con el nombre del diputado, no con el nombre del presidente. Cuando hay elecciones en Estados Unidos, lo habrás visto. La gente Exacto, pone un cartel en su jardín con el nombre del diputado. exacto. Y no me digan que no hay representatividad. La gente pone su diputado y también le reclama. Y también el diputado llama al partido, que es la gran vacuna contra la partidocracia y contra la corrupción, es muchas veces el diputado. Porque el diputado es el que recibe los llamados del que votó por él, que vive al lado. Y le dice, yo voté por vos, ¿qué estás haciendo? Y el tipo no tiene, cuando recibe suficiente cantidad de llamados, llama a la Casa Blanca y le dice, hermano, ¿qué estás haciendo? Claro, no puedo caminar Acuer por el barrio. no, claro, Pero yo da no me lo mismo. olvido, creo que fue, creo que fue Clinton que perdió una elección de medio término y le escribió una carta a todos los diputados de su partido y dijo, tengo claro que ustedes perdieron por mi culpa. ¿No? Nada más que esa frase muestra la importancia de la gente. Ustedes perdieron por mi culpa. Y yo creo que esa frase, además de un enorme contenido político, también tiene una enorme muestra de respeto, que nosotros no tenemos, obviamente. Pero volviendo a tus killers, los killers unidos a la partidocracia, es decir, cuando uno piensa en Bolsonaro o en Trump, con quien yo no comulgo en casi ningún tema, pero aún así, esos personajes, porque
suben al poder, porque son la contrapartida de la gente que en vez de decir que se vayan todos, dice, elige un Guy Fawkes. Sí, sí, el Aquel, outsider. El outsider es el el tipo emergente, el que, el emergente. Guy Fawkes, el que te va a poner la bomba en el Parlamento, el que va a romper las estructuras, el que va a agarrar y le va a decir a la Organización Mundial de la Salud no te paga un mango más. Si Exacto. la gente está reaccionando de esa manera, obviamente que tampoco es una manera de gobernar, porque yo no puedo gobernar con medio país. Es decir, yo en algún punto la democracia sirve para ponerse de acuerdo, si no, no sirve para nada. Si la democracia Esa sirve también para que es. tú ganes y hagas lo que tú quieras y yo me muera, bueno, no, entonces no hace falta. Si el tema es ese, no hace falta votar. Que gane la mayoría, que hacemos un gobierno de salvajes y listo. Bueno, pero que ahí tenés el punto grave de la polarización, que lo único que querés es desplazar al otro del poder y no acordar. Otra vez más, es el poder por el poder El poder mismo. por el poder. Exactamente. Es el poder. Bueno, Entonces, yo ahora, creo que yo recuerdo aquella famosa frase que decía que cuando uno tenía que elegir, había que elegir, para ser presidente, uno tenía que tener las características de un buen jefe de familia, que parece una frase de abuela, ¿verdad? Una frase de el abuela. sobrecito de café. Y sin embargo, es cierto, es cierto. En algún punto yo te estoy delegando, hasta te diría, mi bienestar, mi tranquilidad. Y ese es tu sacrificio. Esa es tu parte de sacrificio. Si creer que la política es un juego de cuántos autos y cuántas amantes tengo, la verdad me parece muy precario. Y sin embargo es eso. Si alguien me puede explicar a Máximo Kirchner, yo la verdad me dedico a, no sé, a plantar tomate. A mí me llamó mucho la atención hace un tiempo un diputado, un sátrapa nazi, que dijo barbaridades, barbaridades nazi, abiertamente nazi, y el tipo había entrado con la boleta de, si mal no recuerdo, Ocaña, en 2017, y se había pasado al masismo. Entonces ahí estaba, entre unos y otros, diciendo, este nazi no es mío, este nazi no es mío. Bueno, ese nazi había entrado una boleta, número no sé cuánto, era Y de un sí, claro. sindicato, y este no es mío. ¿Cómo entra un tipo así? Un tipo así, Pero sabemos cuántos hay, pues yo creo que hay muchos. tal cual. Yo pienso No que ya. serán, no serán todos nazis, pero algunos son estúpidos. Es decir, bueno, va, es Sí, lo mismo. tenés el chupateta, tenés que tampoco nadie lo quería, cómo entró este tipo. Pues vos no sabés lo que hay adentro de eso. Vos no sabés No, lo que hay claro. adentro. Además, No, no solamente, no se limita a los diputados, son los funcionarios, son los sí, amigos de los pero los funcionarios. funcionarios no es lo mismo. Perdón, los funcionarios no es lo mismo en ese caso. No es lo El mismo si tú funcionario yo tienes no lo funcionando el elijo. sistema. Claro, yo Sí, el funcionario no lo elijo. no, ¿Entendés? En todo caso, pero elijo. puedes elegir al que controle al funcionario. Exacto. Otra vez más, al buen padre de familia. Es decir, a un tipo que lo elige como si lo elegirías vos, como si lo eligieras vos. Claro. Y con tu misma preocupación y dedicación. Y si yo voy a poner a un tipo que maneje tal cosa, quiero poner a un tipo que yo crea que sepa, a lo mejor me equivoco, porque, a ver, dividamos este problema, esto no es una mera cuestión de ideología, podemos tener ideologías distintas, pero lo que tenemos que tener es ideología, es decir, lo que tenemos que tener es Me conducta. encantó. Claro, Sí, entonces exactamente. después discutamos, y a veces me va a tocar ganar, y otra vez me va a tocar perder. Si yo no te tolero, no hay mecanismo que funcione. Si no nos toleramos, no hay mecanismo que funcione. Obviamente, la intolerancia es cultivada, porque deja de pensar, es el hinchismo, es la hinchada de Boca contra la hinchada de Racing, es el hinchismo. Ya no te preocupa cómo juega el doble 5, te preocupa ganar. Si le tenés que poner gas pimienta, como hace Cachanowski con el subclub, Le si le tenés que poner le gas mandamos un pimienta al tipo saludo. para ganarle el partido, ya te dejaste, ya está, listo, ya no hacemos más deporte. Fíjate que los países que se han ido civilizando en materia deportiva, tanto los europeos como los americanos, tienen sanciones durísimas para todo lo que sea intolerancia. Pero no hablo de la intolerancia entre negros y blancos, no. Hablo de las actitudes, de cómo cumplo las reglas, de cómo cumplo las leyes, de qué hago, de que no me agarro a trompada con los rivales. Mira, te voy a contar Los una famosos, cosa, un paper muy interesante que leí hace un tiempo, que estaba con el tema del bipartidismo, de la polarización, un focus group que hacían, un mecanismo, digamos, de evaluación de la opinión pública, en el cual lo que hacían era preguntar para cuidar la democracia, cuidar las instituciones de ese país,
cometerían fraude en contra del otro. Y acá te lo pregunto, por ejemplo, vos agarrás a cualquier kirchnerista o agarrás a cualquier anti-kirchnerista y le decís, mira, a ver, para preservar la república y qué sé yo, si vos tuvieras el botón, sin ir preso, sin nada, tuvieras el botón de cometer fraude y cambiar el resultado de las elecciones de 2019, ¿lo harías? Eso, esa degradación de la moral democrática es lo que tiene la polarización. Si vos haces te lo digo de verdad, pensá en... El gas pimienta, es el gas Es el gas pimienta. pimienta, es el gas pimienta. Todo vale, porque como tu verdad es la que vale, es la que juega. Claro, y el otro está totalmente equivocado, obviamente. Me voy a permitir ser yo ahora el que te lleve a un tema que te va a molestar. Dale. Con motivo de las próximas elecciones de medio término, Sí, sí. perdón, de las supuestamente próximas elecciones de medio término, porque viste que oscilamos entre que vacunamos a 1 millón de personas en bonaerenses y que se van a postergar las elecciones porque no hay vacuna. Exactamente. De una coherencia increíble. Y el relato se pone de acuerdo. Pero bueno, ante esa inminencia están muchos amigos míos, están sosteniendo lo importante de unirse. Y yo creo, particularmente en las de medio término, que eso es un formato de polarización, Yo también. no muy distinto al resto, que además tampoco sé si va a funcionar. No estoy tan seguro de que vaya a funcionar. ¿Qué estoy eligiendo? Yo voy a elegir, primero, me parece que vamos a discutir tanto esta unión, que mientras seguimos discutiendo llegaremos tan desgastados que nos van a ganar caminando, para ponerlo de algún modo, si me pongo en oposición. ¿No? Me parece que esto va a ser una discusión mucho más amplia que la discusión por las candidaturas. Pero de todas maneras, suponiendo que, ¿sabes? No estoy tan seguro que eso vaya a terminar en conseguir poner un diputado en el Congreso. No estoy tan seguro. Y ciertamente también anula la diferenciación y también anula el pensamiento ideológico y también anula el pensamiento superior. Porque yo termino negociando, termino acordando que. Exactamente. Lo que yo pienso es que, en principio lo escribí el domingo, pienso que siempre que hay diversidad, gana el que elige. A mí esa cosa de unirnos todos, no me parece ni siquiera inteligente en términos de elecciones legislativas. Así que en ese punto yo no estoy de acuerdo que tiene que ir todo el mundo junto. Y además te voy a decir por qué, y voy a apelar a nuestro liberalismo en sangre. A mí me parece que el mercado se hace con tendencias. Entonces, cuando nosotros tuvimos una elección en 2019, una elección presidencial, en la cual hubo dos candidatos que no tenían ninguna opción de ser presidente. Uno era Centurión y el otro era Esper. Estaban, digamos, hacia la derecha, uno más liberal, uno más conservador, hacia la derecha. Todo el mundo criticándolos, qué barbaridad, como si la persona no tuviera su derecho constitucional a presentarse. Tiene que estar en función de los intereses de otro partido. Bueno, fenómeno, que aparte ni siquiera dan los números para decir que le sacaron votos a otro. Los votos no son de nadie. Los votos no le pertenecen a nadie. Nadie le roba votos a otra persona. Esos dos candidatos, con lo poquitito que sacaron, hicieron que ahora estén algunos dirigentes de la oposición tratando de girar hacia la centroderecha. Entonces yo pregunto, ese voto, el voto de quienes votaron a Esper y votaron a Centurión, ¿fue útil? Bueno, si marcaran una tendencia, ¿qué hicieron? Que el giro político del partido mayoritario vaya a la búsqueda de referentes de la centroderecha, fue útil, Dardo, fue útil. Si vos Pero eso es lo tenés que yo llamo eso es lo que yo llamo la prédica que se pierde en los partidos por un lado y en las polarizaciones. Se pierde la prédica. Yo no tengo que defender nada y la realidad es que esto lo vamos a arreglar con prédica. Esto lo vamos a arreglar por eso yo pienso que acá convenciendo, sin discusión, sin debate. No hay manera de tener un acuerdo nacional de ningún tipo, aun cuando sea precario.
aún ponernos de acuerdo en que los chicos tienen que aprender matemáticas. Ni en Exactamente, eso no poner de acuerdo. Bueno, hay prédica. exactamente. Listo. Tú decides que la matemática es superflua y yo decido que la matemática no tiene que enseñar suma porque la suma es capitalista. Y entonces ya está, listo, estamos discutiendo cualquier cosa. Por eso me parece que, no sé si te parece como conclusión, no sé si conclusión, porque este tema da no sé, para kilómetros de podcast, pero el tema de poner en el mercado las ideas. Si pones en el mercado las ideas, más tarde o más temprano, el político profesional se va a ver interpelado. ¿Vos qué pensás? ¿Qué pensás de las retenciones? ¿Te parecen bien o te parecen mal? Si te parecen bien, hiciste la 125. Si te parecen mal, estás en el partido que dijo que la 125 estaba mal. De acuerdo, pero volvamos a un tema. ¿Sabes cuál es el problema con el sistema nuestro? Y por eso creo que nosotros vamos a tener que marchar. Si por algo hay que marchar, es por cambiar algunos conceptos del sistema político. Y yo creo que hay que marchar y ahí sí, ganarse algunos raspones físicos, porque así va a ser. Pero lo que hay que cambiar es este concepto de los dos partidos, o este monopolio partidista. ¿Por qué? Porque en cuanto aparece un candidato de derecha, vamos a ponerlo así, en vez de permitir que se cambien las ideas políticas, ¿qué hago yo? ¿Qué hacen los partidos? Lo absorben y dice, vení para acá, te incorporo. Obviamente lo neutralizan a los 3 minutos. Entonces, a mí me parece, como te decía el otro día, que acá hay un doble problema. Uno de calidad personal de los que estamos eligiendo, uno de nuestros políticos. Nuestros políticos son malos, son precarios y son profesionales. Estos políticos nos han dado de herencia un sistema electoral pérfido, un sistema electoral que no nos deja la prédica disponible, que no nos permite el debate verdadero, ni siquiera en la interna. Yo te desafío a que vos me expliques, yo estoy tratando de que él me explique, porque yo no sé quiénes y qué cosas se debatían en la reciente elección de la UCR. Fíjate que en la capital va Lustó y Nocilia, o no sé, ya Nocilia fue el autor o el copartícipe del pacto más nefasto de la República Argentina. Desde el 83 con el pacto Nocilia-Manzano hasta el pacto de Olivos. Y ahora es el jefe de la UCR, que a su vez es el corazón del PRO. Entonces quiero saber qué se debatía, porque Lustó se llevó los 2 senadores, como decíamos al principio. Entonces, eso es lo que estamos votando. Esa es la prédica que va a tener este país. Esto es para. Porque después empezamos con que se tienen que ir o con que se vayan todos. Bueno, para que no tengamos que terminar en el que se vayan todos, empecemos por decir que cómo queremos participar en esto, cómo queremos que sea el sistema electoral. Y para eso vamos a tener que luchar casi físicamente. Bueno, vamos a cerrar que te están llamando. Y nos pasamos, creo, de la hora. Agradezco mucho a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias, chao.